¿Cómo están, jovenazos? El día de hoy vamos a reaccionar a un nuevo video. Este video es uno de Veritasium. Vamos a verlo en su versión en español llamado ¿No entendiste el juego de la vida hasta ver este video? Vamos a ver de qué trata. ¿Están listos? 3, 2, 1, ¡vamos! Cosas no son normales. Me refiero a que si sales y empiezas a medir cosas como la altura humana, el coeficiente intelectual o el tamaño de las manzanas en un árbol, vas a encontrar que para cada una de esas cosas, la mayor parte de los datos se agrupa alrededor de un valor promedio. Esto es tan común que lo llamamos distribución normal. Pero Nuestra queridísima distribución normal. En la que se usa en la probabilidad y estadística. ¿A poco no, chat? algunas cosas no son así. La naturaleza presenta leyes de potencias en todas partes. Eso parece extraño. ¿La naturaleza se está sintonizando con la criticalidad? Si haces una medida burda de qué tan grande es la guerra mundial según cuánta gente muere, descubrirás que sigue una ley de potencias. El resultado va a variar entre 10 millones, 100 millones. La probabilidad de que ocurran eventos muy grandes es mucho mayor de lo que esperarías de una distribución normal. Y estos sesgan el promedio. El sistema que estás viendo no tiene una escala física inherente. Es muy difícil saber qué va a suceder después. Cuanto más mides, más grande es el promedio, lo cual es muy raro, parece imposible. Es muy importante tratar de entender qué juego estás jugando y cuáles serán los beneficios a largo plazo. A finales del siglo XIX, el ingeniero italiano Vilfredo Pareto se topó con algo que nadie había visto antes. Sospechaba que podría haber un patrón oculto en la cantidad de dinero que la gente gana. Recopiló registros de impuestos sobre la renta de Italia, Inglaterra, Francia y otros países europeos y para cada uno graficó la distribución de los ingresos. En todos los países que examinó observó el mismo patrón, un patrón que aún hoy se mantiene en la mayoría de los países. Y no es una distribución normal. Si piensas en una distribución normal como la altura, hay un promedio claramente definido y los casos extremos prácticamente nunca ocurren. Nunca vas a encontrar a alguien que mida, por decir, 5 veces la altura promedio. Eso sería prácticamente imposible, pero las distribuciones de ingresos de Pareto eran distintas. Mira esta curva para Inglaterra. Muestra el número de personas que ganan más de cierto ingreso. Oh, Dios mío, está hablando de la Está hablando de de la pirámide de los ricos. ¡No puede ser! Nah, pero esto sí es cierto. La curva comienza con una caída pronunciada. La mayoría de la gente gana relativamente poco, pero luego desciende de manera gradual, mucho más lenta que en una distribución normal. Y abarca varias órdenes de magnitud. Había personas que ganaban 5 veces, 10 veces, incluso 100 veces más que otras. Ese tipo de dispersión no ocurriría si los ingresos se distribuyeran normalmente. Para reducir esta enorme dispersión de datos, Pareto calculó los logaritmos de todos los valores y los trazó. En otras palabras, utilizó una gráfica logarítmica, y al hacerlo, la amplia curva se transformó en una línea recta. La pendiente era aproximadamente de menos 1.5. Lo que significa que cada vez que se duplica el ingreso, digamos de 200 a 400 libras, la cantidad de personas que ganan al menos esa cantidad disminuye por un factor de 2 elevado a la 1.5, que es alrededor de 2.8. Y este patrón se mantiene cada vez que se duplican los ingresos. Pareto pudo describir la distribución de los ingresos con una ecuación sencilla. El número de personas que ganan un ingreso mayor o igual a X es proporcional a 1 sobre X elevada a la potencia 1.5. Eso observó Pareto para Inglaterra, pero realizó el mismo análisis con datos de Italia, Francia, Prusia y muchos otros países. Pues parece que esa tendencia es global. E incluso a día de hoy la distribución de los ingresos es así. Si no, no por nada diríamos, efectivamente el 1% gana, el 1% gana lo que gana el 40% debajo de él. ¿Digo qué? Y vio lo mismo una y otra vez. Cada vez los datos se transformaban en una línea recta y las pendientes eran notablemente similares. Eso significaba que Pareto podía describir la distribución de ingresos en cada país con la misma ecuación, 1 sobre el ingreso elevado a alguna potencia, donde la potencia es solo la pendiente absoluta de la gráfica logarítmica. Este tipo de relación se llama ley de potencias. Cuando pasas del mundo de las Pues una ley de potencias es simplemente una función exponencial hacia una función exponencial reflejada horizontalmente, así que
por ahí van los tiros, pero tiene sentido. Distribuciones normales al de leyes de potencias, las cosas cambian demasiado. Para ilustrar esto, visitamos el casino para jugar 3 juegos diferentes. En la mesa número 1, puedes lanzar una moneda 100 veces. Cada vez que la lanzas y sale cara, ganas $1. La pregunta es, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar para jugar este juego? Bueno, necesitamos calcular cuánto esperarías ganar en este juego y luego pagar menos que el valor esperado. La probabilidad de que salga cara es de 1/2. Pues sí. No, pero la probabilidad de que acierte 5 veces es... Digo, la probabilidad de que acierte las 5... de que acierte las 5 veces, por ejemplo, es 1 sobre 32. Multiplícalo por $1 y luego por 100 lanzamientos. Eso da una ganancia esperada de $50. Así, debes considerar pagar cualquier cantidad menor a $50. Claro, puede que no ganes cada vez, pero si juegas el juego cientos de veces, las pequeñas variaciones a ambos lados del promedio se cancelarán y puedes esperar obtener una ganancia. Una de las Pues sí, exactamente. Por eso, porque también las probabilidades de lanzar una moneda son eventos independientes. Entonces hay un espectro bastante corto de resultados. primeras personas en estudiar este tipo de problema fue Abraham de Moivre a principios del siglo XVIII. Demostró que si graficabas la probabilidad de cada resultado, obtienes una curva en forma de campana que más tarde fue denominada distribución normal. Efectivamente. La explicación tradicional de las distribuciones normales es que cuando muchos efectos aleatorios se suman, entonces se esperan distribuciones normales. Por ejemplo, mi altura depende de muchos factores aleatorios como mi nutrición, la genética de mis padres, ese tipo de cosas. Pero si estos efectos aleatorios son aditivos, eso conduce a distribuciones normales. En la mesa número 2 hay un juego un poco distinto. Todavía puedes lanzar la moneda 100 veces, pero ahora, en lugar de ganar potencialmente $1 por cada tiro, tus ganancias se multiplican por algún factor. Comienzas con $1. Ajá. Y cada vez que obtienes cara, multiplicas tus ganancias por 1.1. Si en cambio la moneda cae en cruz, multiplicas tus ganancias por 0.9 y después de 100 lanzamientos te llevas el total, que es el $1 inicial por la secuencia de 1.1 y 0.9. ¿Cuánto deberías pagar para jugar esta vez? En cada lanzamiento, no lo sé. tu ganancia puede aumentar o disminuir. No lo sé. Aquí sí vas encadenando las probabilidades. Y ambos resultados son igualmente probables cada vez que lanzas la moneda. El factor esperado en cada turno es simplemente 1.1 más 0.9 entre 2, que es igual a 1. Entonces, si comienzas con $1, tu ganancia esperada es simplemente $1. Significa que deberías estar dispuesto a pagar cualquier cantidad inferior a $1 para jugar este juego, ¿no? Bueno, si observas la distribución de las ganancias, puedes ver que podrías ganar mucho. Si obtienes 100 caras, ganarías 1.1 elevado a la potencia 100. Eso es casi $14,000. Aunque la probabilidad de que eso ocurra es 1 entre 10 elevado a la 30. Sería más probable que ganaras la imposible. lotería 3 veces seguidas. Por otro lado, la mediana de la ganancia es de aproximadamente 61 centavos. Entonces, si solo vas a jugar una vez y quieres tener las mismas probabilidades de obtener ganancias, deberías pagar menos de 61 centavos. Aunque, de todos modos, si jugaras el juego cientos de veces, tu ganancia promedio sería de $1. Ahora observa lo que sucede si cambiamos el eje X de una escala lineal a una escala logarítmica. Puedes ver que la curva se transforma en una distribución normal. Por eso, este tipo de distribución se llama distribución log normal. Cuando los Ok. efectos aleatorios se multiplican, si tengo cierta riqueza y luego mi riqueza aumenta un cierto porcentaje el próximo año debido a mis inversiones, y luego el año siguiente cambia por otro factor aleatorio, en lugar de sumar, estoy multiplicando año tras año. Si tienes Y por eso, gente, inviertan con interés compuesto, porque así los factores de inversión se multiplican en vez de sumarse. un producto grande de números aleatorios, cuando tomas el logaritmo de un producto, es la suma de los logaritmos. Entonces, lo que era un producto de números aleatorios se traduce en sumas de logaritmos de números aleatorios, y eso es lo que lleva a la llamada distribución log normal. Y las distribuciones log normales producen grandes desigualdades. No solo ves una media, ves una media con una larga cola. Es mucho más probable que ocurran eventos muy grandes, en este caso, que se obtenga una riqueza tremenda de lo que se esperaría en una distribución normal. La razón por la que esta curva es tan asimétrica es porque la caída está limitada a 0.
como máximo podrías perder $1. Pero el alza puede seguir creciendo hasta casi $14,000. Ahora Ok. pasemos a la mesa 3. Nuevamente lanzarás una moneda, pero esta vez comenzarás con $1 y la ganancia se duplicará cada vez que lances la moneda. Y seguirás lanzando la moneda hasta que salga cara. Entonces el juego terminará. Si obtienes cara en tu primer lanzamiento, ganas $2. Si obtienes cruz primero y luego cara en tu segundo lanzamiento, ganas $4. Si sacaste 2 caras y en tu tercer lanzamiento una cruz, ganas $8 y así. Si No, pues aquí es lanzaste n veces exponencial. antes de obtener una cara, recibirías 2 elevado a la n dólares. Entonces, ¿cuánto deberías pagar para jugar este juego? Bueno, como en nuestro ejemplo anterior, necesitamos calcular el valor esperado. Supongamos que sacas cara en tu primer intento. La ganancia es de $2 y la probabilidad de ese resultado es de 1/2. Así que el valor esperado de ese lanzamiento es $1. Si te toma 2 lanzamientos sacar cara, entonces la ganancia es de $4 y la probabilidad de que eso ocurra es de 1/4. Así O que sea, siempre es nuevamente de el uno. valor esperado es de $1. También necesitamos considerar la posibilidad de que salga cara en tu tercer intento. En ese caso la ganancia es de $8 y la probabilidad de que eso ocurra es de 1/8. Entonces nuevamente el valor esperado es $1. Y debemos Ok. seguir repitiendo este cálculo para todos los resultados posibles. Debemos Pues sí. seguir agregando O sea, opciones de siempre $1 sigue, para cada una de las siempre sigue opciones al siendo de lanzar la uno, moneda, entonces. digamos 10 veces o 100 veces antes de que salga cara. Sé que es extremadamente improbable, pero la ganancia es tan grande que el valor esperado de ese resultado sigue siendo $1. Por lo tanto, sigue aumentando el valor esperado de todo el juego. Esto significa que, en teoría, el valor total esperado de este juego es infinito. Esto se conoce como la paradoja de San Petersburgo. Si observas la distribución de las ganancias, verás que no tiene límite. Se extiende a través de todos los órdenes de magnitud. Puedes ganar $1,000, $100,000, incluso $1,000,000 o más. Y aunque una ganancia de $1,000,000 es improbable, no lo es tanto. Es de alrededor de 1 en 1,000,000. Ahora, si Uno en 1 millón, como si eso fuera una probabilidad grande. Bueno, si lo piensas en términos de una lotería, pues a lo mejor te la compro. transformas ambos ejes a una escala logarítmica, verás una línea recta con una pendiente de -1. La ganancia de la paradoja de San Petersburgo sigue una ley de potencias. La ley de potencias específicas en este caso es que la probabilidad de una ganancia x es igual a x elevada a la -1, o 1 sobre Correcto. x. En los juegos anteriores, cuando tienes una distribución normal o incluso una distribución log normal, puedes medir el ancho de esa distribución, su desviación estándar. En una distribución normal, el 95% de los datos se encuentran dentro de 2 desviaciones estándar de los medios. Pero con una ley de potencias, como en la paradoja de San Petersburgo, no hay un ancho medible. El estándar es infinito. Esto Ok. hace que estas leyes sean algo tan distinto, con algunas propiedades muy extrañas. Imagina que tomas un montón de muestras aleatorias y las promedias y después tomas muestras aleatorias y las vuelves a promediar. Vas a descubrir que el promedio sigue aumentando, no converge. Cuanto más mides, más grande es el promedio, lo cual es muy raro, parece imposible. Pero es porque tiene una cola muy pesada. Significa que la probabilidad de tener eventos enormes es tan significativa que si sigues midiendo, de vez en cuando vas a encontrar uno de esos valores atípicos extremos y van a sesgar por completo el promedio. O sea, básicamente la ley de potencias es anormal, donde un evento puede tener un impacto muy grande en el resultado. Como decir que si estás en una sala con Bill Gates o Elon Musk, la riqueza promedio en esa sala va a ser de 100,000 millones de dólares o algo así, porque el promedio está dominado por un valor atípico. Entonces, ¿por qué el simple modelo de San Petersburgo produce una ley de potencias? Si observas la ganancia X, puedes ver que crece exponencialmente con cada lanzamiento de la moneda. X es igual a 2 elevado a la n. Pero Correcto. observa la probabilidad de lanzar la moneda tantas veces para obtener una cara. Puedes ver que esta probabilidad disminuye exponencialmente. Entonces, la probabilidad Pues simplemente es la función. Es la función hecha división. de lanzar una moneda n veces es 1/2 elevado a la n. Pero no nos interesa realmente el número de lanzamientos, nos interesa la ganancia. Sabemos que x es igual a 2 a la n, así que en lugar de escribir 2 a la n en la ecuación de probabilidad, solo podemos escribir x, y nos queda esto. La probabilidad de una ganancia de x dólares es igual a 1 sobre x, o en otras palabras, x elevada a la potencia de -1.
Cuando las juntas, las exponenciales conspiran para crear una ley de potencias. Y es muy común en la naturaleza. Muchas veces cuando vemos estas leyes hay dos exponenciales subyacentes que están bailando juntas para crear una ley de potencias. Un ejemplo son los terremotos. Si observas información sobre esto, Pues los terremotos y el pH básicamente funcionan con potencias, entonces también el pH sería un ejemplo de ley de potencias. A ver, vamos a ver si el video lo responde. Capaz estoy equivocado. encontrarás que los terremotos pequeños son muy comunes, pero los terremotos de magnitudes cada vez mayores se vuelven exponencialmente más raros. Pero la destrucción Más raros. Terremoto del 9.5. Destrucción absoluta, porque se ha pasado. que causan los terremotos no es proporcional a su magnitud, es proporcional a la energía que liberan. Y a medida que los terremotos aumentan en magnitud, esa energía crece exponencialmente. Hay una disminución exponencial en la frecuencia de los terremotos de una magnitud determinada y un aumento exponencial en la cantidad de energía liberada por los terremotos de cierta magnitud. Cuando combinas esas dos exponenciales, para eliminar la magnitud, lo que encuentras es una ley de potencias. Pero las leyes de potencias también revelan algo más profundo sobre la estructura subyacente de un sistema. Para ver esto en acción, volvamos al tercer juego y a la paradoja de San Petersburgo. Se pueden Ok. dibujar los diferentes resultados como un diagrama de árbol, donde la longitud de cada rama es igual a su probabilidad. Se empieza con una sola línea de longitud 1 y luego la mitad para las dos primeras ramas, un cuarto para las siguientes 4 y así. Al ampliar la imagen, se sigue viendo la misma estructura repitiéndose a escalas cada vez más pequeñas. Es Pues sí. autosimilar, como un fractal. Y es Pues sí. Iba a decir recursivo, pero no, no es recursivo. Simplemente, sí, o simplemente es infinitamente pequeño. Como dice, un fractal. Esto no es coincidencia. Vemos el mismo patrón de fractal en las venas de una hoja, las redes fluviales, los vasos sanguíneos en nuestros pulmones, incluso en los relámpagos. Y en todos estos casos podemos describir el patrón con una ley de potencias. Estas leyes y los fractales están intrínsecamente ligados. Esto se debe a que las leyes de potencias revelan algo fundamental sobre la estructura de un sistema. Aquí tengo un imán y un tornillo. Y puedes ver que si los acerco, el tornillo es atraído hacia el imán. La razón es que tiene hierro, que es ferromagnético. Pero Ajá. observa qué sucede si empiezo a calentar esto. Oye, no. ¿Lo ves? ¡No! ¡Se cayó! ¡Se cayó! Si se calienta de repente, deja de ser magnético. Para descubrir qué ocurrió, ampliemos la imagen de este imán. Dentro de un imán, cada átomo tiene su propio momento magnético. Puedes Ajá. imaginarlo como su propio imán o brújula pequeña. Si el momento de un átomo apunta hacia arriba, sus vecinos tienden a apuntar en la misma dirección, ya que esto reduce la energía potencial total del sistema. Por lo tanto, a bajas temperaturas se forman grandes regiones llamadas dominios donde todos los momentos se alinean. Y cuando también se alinean muchos de estos dominios, sus campos magnéticos individuales se refuerzan para crear un campo general alrededor del imán. Pero si calientas el imán, Ok. cada átomo comienza a vibrar vigorosamente. Los momentos cambian de dirección y la alineación puede romperse. O sea, básicamente, pues el calor lo que hace es agitar los átomos y eso cambia los momentos. Hola, Leroc, ¿cómo estás? Con los mapas. No, no estamos viendo mapas. Cuando todos los momentos se cancelan, deja de haber un campo magnético neto. Ahora, si tienes el equipo adecuado, puedes equilibrar cualquier material magnético justo en ese punto de transición, justo entre magnético y no magnético. A esto se le llama punto crítico y ocurre a una temperatura específica llamada temperatura de Curie. Le pedí a Casper y al equipo que construyeran una simulación para mostrar lo que sucede dentro del imán en este punto crítico. Cada píxel representa el momento magnético de un átomo individual. Digamos que Ok. el rojo es arriba y el azul es abajo. Cuando la temperatura es baja, obtenemos estos grandes dominios donde todos los momentos magnéticos están alineados y se genera un campo magnético general. Pero si aumentamos mucho la temperatura, todos estos momentos se mueven de arriba a abajo y se anulan entre sí, y el imán pierde su magnetismo. Eso es exactamente lo que pasó en la demostración. Pero si ajustamos la temperatura al punto adecuado, justo a la temperatura de Curie, entonces el patrón se vuelve mucho más interesante. Parece un mapa. ¿Un mapa? Sí, parece el Mediterráneo o algo así. Es casi Mm, pues sí, parece el Mediterráneo, pero... estable. Los
Pues como que sí conserva más o menos aquí su, digo, o sea, mantiene una especie de localidad, o sea, sí hay una especie de delineado de las áreas, pero si son, digo, pero eso no quita el hecho de que se puedan desperdigar trozos. Átomos que están orientados en una dirección tienden a mantenerse así por un tiempo, pero claramente también hay fluctuaciones. Los Ajá, dominios van y vienen constantemente. Tiene tanto elementos de estabilidad como de persistencia en el tiempo, algunas características que son consistentes, pero tampoco está fijo ahorita contesto tu pregunta, Lero, dame unos minutos. en un lugar, Sí. porque se ven cambios con el tiempo. Si amplías la imagen, puedes ver que los mismos tipos de patrones se repiten en todas las escalas. Hay dominios de decenas, cientos, miles, incluso millones de átomos. Simplemente no hay una escala inherente al sistema, es decir, está libre de escalas, es como un fractal. Y si trazas la distribución de tamaños de los dominios, obtienes una ley de potencias. La Ok. geometría subyacente de repente muestra un carácter fractal que no tiene en ninguno de los lados de la transición de fase. Justo en la transición de fase hay un comportamiento fractal y se manifiesta como ley de potencias. De hecho, cada vez que encuentras una ley de potencias, indica que ese sistema no tiene una escala intrínseca. Y eso es característico de un sistema en un estado crítico, lo cual resulta tener enormes consecuencias. En un imán por debajo de la temperatura de Curie, normalmente cada átomo solo influye en sus vecinos. Si el momento magnético de un átomo se voltea hacia arriba, sus vecinos tienen una probabilidad algo mayor de hacerlo también. Pero esa influencia es local, solo alcanza a unos cuantos átomos. Pero a medida que el imán se acerca a su temperatura crítica, esas influencias locales comienzan a encadenarse. Un giro empuja a su vecino y ese vecino empuja al siguiente, y así sucesivamente como un rumor que se propaga. El resultado es que el alcance efectivo de la influencia sigue expandiéndose y justo en el punto crítico se vuelve efectivamente infinito. Era lo que iba a decir. Era lo que iba a decir. O sea, básicamente, un chisme bien colocado podría llegar a todo mundo, dependiendo de a quién se lo cuentes. Un cambio en un lado puede desencadenar una avalancha por todo el material. Existen estas pequeñas causas, solo un simple giro que resuena a través de todo el sistema. Entonces llega justo a ese punto donde el sistema está en su máxima inestabilidad. Cualquier cosa puede pasar. También es sumamente interesante de alguna forma. Significa que el sistema es más impredecible, más incierto. Es realmente difícil saber qué va a pasar luego y parece ser un procedimiento natural que ocurre en muchos sistemas diferentes en el mundo. Uno de esos sistemas son los incendios forestales. En junio de 1988, un rayo provocó un pequeño incendio cerca del Parque Nacional Yellowstone. Esto no era nada fuera de lo común. Cada año Yellowstone recibe miles de rayos. La mayoría no provocan incendios y aquellos que sí lo hacen tienden a quemar algunos árboles, tal vez incluso algunas hectáreas antes de extinguirse. 3/4 partes de los incendios queman menos de 1000 metros cuadrados. El incendio más grande en la historia reciente del parque ocurrió en 1931. Ese incendio arrasó con 7.200 hectáreas, un área un poco mayor que Manhattan. Pero el incendio de 1988 fue distinto. La chispa inicial se expandió, lento al principio, cubriendo varios cientos de hectáreas. Luego, durante los siguientes meses, se fusionó con otros incendios pequeños para crear un enorme complejo de megaincendios que arrasaron con más de 560,000 hectáreas de tierra. Ah, caray, o sea, casi en 80 veces 80 veces el incendio anterior. Pero pues ahí literalmente se fusionaron. Se fusionaron los distintos incendios por una probabilidad, pero por un evento concreto. Eso es más o menos el tamaño de todo el estado de Delaware. Es 70 veces más grande que el récord anterior y 50 veces el área de todos los incendios de los 15 años anteriores combinados. Pero ¿qué Wow. tuvieron de especial los incendios de 1988? Para averiguarlo, creamos un simulador de incendios forestales. Tenemos una red de cuadrados. Y en cada cuadrado un árbol puede estar, puede crecer o puede no haber. Habrá cierta probabilidad de que caigan rayos y a mayor probabilidad habrá más incendios. Vamos a ejecutarlo. Están creciendo árboles. Están creciendo árboles. El bosque se está llenando. Bien, ya está muy denso. ¿Qué piensas que va a pasar? Espero algunos incendios. Tal vez ahora que... ¡Ah!
Qué bien, buen mini incendio. ¡Wow! Ok. ¡Wow! Increíble. ¡Qué locura! No has ajustado los parámetros, ¿verdad? Es como que Aún no, aún no. esto ya de por sí parece una situación muy crítica. Lo digo por lo grande que era ese incendio. Este tipo de sistema se ajustará solo a la criticalidad y puedes ver cómo empieza a suceder. Creo que ahora es un buen momento en el que básicamente hay dominios de muchos tamaños distintos. Y una forma de verlo es que si algunos de estos dominios crecen demasiado, entonces se forma un solo incendio como ese oportuno. El Los que sistema va a mató. O sea, básicamente una serie de dominios o áreas se vuelven propensas a incendios grandes. Creo que va así o lo estoy entendiendo mal. Matt, ¿algún video que recomiendes de mapas procedurales? Busco alguno y lo pongo en el Discord. Lerok, si no estás en el Discord, ahorita te paso el link, ¿va? propagarse por toda la zona y la quema para reducirla un poco. Pero si es muy fuerte, ahora tienes todas estas áreas sin árboles, entonces van a crecer de nuevo para volver a ese estado crítico. Puedo ver cómo es el mecanismo de retroalimentación. El fuego elimina todos los árboles y no queda nada para quemar, y eso tiene que volverse a llenar. Sí. Sí, pero si no ha habido un incendio, el bosque se vuelve demasiado denso y es perfecto para este tipo de incendios enormes. Exacto. Para un imán tienes que ajustarlo meticulosamente hasta el punto crítico, pero el bosque llega naturalmente ahí. Este fenómeno se llama criticalidad autoorganizada. Y si lo dejas correr, obtienes una distribución de ley de potencias, una gráfica logarítmica. Debe ser una línea recta. Ese tipo de cosas parece completamente aleatoria e impredecible. Y en cierto modo lo son, pero siguen siendo un patrón. Hay un patrón matemático consistente en todos estos tipos de desastres. Es impactante. ¿Hay algo fractal en esto? Sobre todo en cuanto a los dominios de los árboles cuando están en estado crítico, hay áreas muy densas, hay áreas menos densas. Y el resultado es que cuando cae un rayo puede haber incendios de todos tamaños. Más a menudo se producen pequeños incendios que queman 10 árboles o menos. Un poco menos frecuentemente hay incendios que afectan a menos de 100 árboles. Y de vez en cuando surgen estos incendios masivos que resuenan en todo el sistema. Se esperaría que, como el incendio es tan grande, la causa fuera un evento significativo. Pero ese no es el caso, porque la causa de cada incendio es exactamente la misma, un solo rayo. La única diferencia es en dónde cae el rayo y la conformación exacta del bosque en ese momento. Entonces, de una manera muy real, los grandes incendios no son más que versiones amplificadas de los pequeños, y aún peor, son inevitables. Lo que aprendimos es que para los O sea, básicamente todos tienen la misma fuente. Digo, todos los incendios tienen la misma fuente, que son los rayos. La diferencia es, pues, que existe un patrón entre predecible y aleatorio entre el impacto que ese rayo genera en el que ese incendio produce. sistemas en un estado crítico, no hay eventos especiales que causen los incendios masivos. No hubo nada especial en el incendio de Yellowstone. En 1935, el Servicio Forestal de los Estados Unidos inició la política de las 10 a.m. El plan era extinguir cada incendio antes de las 10 de la mañana del día siguiente del informe inicial. Ok. Ingenuamente, esta estrategia tiene sentido. Si mantienes todos los incendios bajo un control estricto, ninguno va a salirse de control. Pero resulta que esta estrategia es extremadamente arriesgada. Digamos que vamos a reducir la probabilidad de rayos. Ahora es muy baja, solo 1 en 1.000.000. Y también vamos a aumentar un poco el crecimiento de los árboles. ¿Qué crees que pase ahora? Me imagino que va a haber algunos incendios grandes, muchos momentos sin fuego y luego algunos incendios enormes. Sí. Ah, o sea, Sí. Ay, vaya. Actualmente el servicio de bomberos tiene un enfoque muy distinto. Reconocen que algunos incendios son esenciales para reducir la probabilidad de los megaincendios. no, o sea, básicamente el argumento es, efectivamente, necesitamos talar árboles, porque si dejamos que los árboles se junten demasiado, entonces el incendio de Yellowstone va a parecer
Encender la estufa. Incendios, así que dejan que la mayoría de los incendios pequeños ardan y solo intervienen cuando deben. En algunos casos incluso provocan pequeños incendios para quemar el material acumulado, aunque podría tomar años de volver el bosque a su estado natural después de un siglo de sofocar incendios. Pero no son solo los bosques los que se equilibran en este estado crítico. Todos los días la corteza terrestre se mueve y se reacomoda. Las tensiones se acumulan lentamente a medida que las placas tectónicas se rozan entre sí. La mayoría de las veces solo se desmoronan unas cuantas rocas. El suelo puede moverse apenas una fracción de milímetro, pero las tensiones se disipan en minisismos que ni siquiera se sienten. Ahora mismo están ocurriendo pequeños sismos bajo tus pies. No puedes sentirlos, porque son muy pequeños. Así pero son es. sismos. Los provocan pequeños deslizamientos en la corteza terrestre. Pero a veces, esos movimientos aleatorios pueden desencadenar una poderosa reacción en cadena. En Kobe, Japón, la mañana del 17 de enero de 1995 parecía normal. Era una ciudad tranquila y aunque Japón es un país que no es ajeno a los sismos, Kobe no había sufrido un gran terremoto en siglos. Varias Y de la generaciones nada, crecieron creyendo ¡pa! que el suelo bajo sus pies era estable. Pero esa mañana, en lo profundo del subsuelo, se liberó una tensión cerca de la falla de Nojima. La tensión se propagó a la siguiente sección de la falla y luego a la siguiente. En segundos, la ruptura se propagó a lo largo de 40 kilómetros de corteza, desplazando el suelo hasta 2 metros y liberando una energía equivalente a la de múltiples bombas atómicas. El terremoto resultante destruyó miles de hogares y la mayoría de las carreteras y vías férreas principales. Mató a más de 6.000 personas y obligó a 300.000 a abandonar sus hogares. Su alcance Ojo. depende mucho del azar y de la organización de todo ese campo de tensiones en la corteza terrestre. Y parece estar organizado de tal forma que, a menudo, es posible que el terremoto se deslice como una avalancha a lo largo de un trayecto y se vuelva demasiado grande y atípico. Pero si observas el proceso detrás de ese terremoto, es exactamente el mismo proceso físico. Es solo que el proceso de generación de terremotos produce naturalmente eventos que abarcan una gama enorme de escalas. Y no estamos acostumbrados a pensar en eso. Tenemos esta creencia arraigada de que podemos usar el pasado para predecir el futuro. Pero cuando se trata de terremotos o de cualquier sistema en un estado crítico, esa suposición puede ser catastrófica ya que son notoriamente impredecibles. Entonces, ¿cómo se puede modelar algo como el comportamiento de los terremotos? En 1987, el físico danés Pervak y sus colegas consideraron un sencillo experimento mental. Toma un grano de arena y déjalo caer sobre una cuadrícula. Continúa dejando caer granos encima hasta que en algún momento la pila de arena se incline tanto que los granos caigan en distintos cuadrados. Lo que observaron fue el tamaño de lo que ellos llamaron avalanchas. Hola, Cheris. Soy yo, su voz se oye como de Fandu. Pues el canal de Veritasium en español, pues seguramente... Yo no sé cómo doble los videos, así que no puedo opinar. Estas reorganizaciones de números de granos de arena se preguntaron con qué frecuencia se ven avalanchas de cierto tamaño. Esta es la versión más sencilla que puedas imaginar de un simulador de pilas de arena. Vamos a dejar caer un pequeño grano de arena, al principio siempre en el centro, y luego van a seguir cayendo encima. Un grano estará bien, 2 granos estarán bien, 3 granos estarán bien, pero al borde de volcarse. Y luego cuando llega a 4 o más, simplemente se va a caer. Se siente un poco como, no sé, un... Pues latido, parece un como fractal. si algo estuviera tratando de escapar o algo. Parece un videojuego. No, parece un fractal, directamente. Se ve muy loco. Y es simétrico. Sí, bonitos rasgos geométricos. Esto puede ser interesante porque lo pausamos en un punto donde el del medio se va a caer. Y si miras a su alrededor, podrías pensar que estos 3 montones de granos marrones están sumamente inestables, están por caer. Los podríamos considerar como franjas de inestabilidad. Si algo los toca, todo el sistema se va a desmoronar. Se propaga hacia afuera. Pues Es sí. genial verlo más lento. Siento que pueden ver varias ondas propagándose al mismo tiempo. Algunos han concluido que la corteza terrestre se llena de franjas de inestabilidad similares en donde se acumulan tensiones. Y cuando una roca se desmorona, puede propagarse a lo largo de estas franjas provocando terremotos masivos. Si observas los datos, hay evidencia aún más convincente que vincula la simulación de la pila de arena con los terremotos.
Supongamos que en lugar de dejarlo caer en el centro, lo cual es muy poco realista que caiga en el centro, voy a dejarlo caer al azar. Ah, O sea, básicamente muchos granos de arena están en valor 4. Pero hay momentos donde pues es muy inestable y donde es muy poco inestable. ¡Qué loco! De hecho, puedes ver cómo se va ajustando hacia un estado crítico. Al principio solo se ven estas avalanchas súper pequeñas. Sí, Ahora está por todas partes. debe acumularse. Podemos ir un poco más lento. Esa es una ley de potencia súper clara. Hay eventos de todos los tamaños. Un solo grano de arena podría derribar solo a unos cuantos o podría desencadenar una avalancha de millones de granos que se propaga a lo largo de todo el sistema. Y si observas la ley de potencias que surge de la simulación de la pila de arena, se parece mucho a la ley de potencias de la energía liberada por terremotos reales. Pero si miras bien el experimento de la pila de arena, no solo se asemeja a los terremotos. ¿A qué te recuerda? Incendios forestales. Pues sí, era lo que iba a decir, el experimento de los incendios forestales de hace rato. ¿Verdad? Parece ser el mismo comportamiento. Eso es lo más sorprendente. Por eso ese pequeño ensayo sobre la pila de arena se publicó en la revista más importante, porque logró algo que la gente simplemente no creía posible. Lo irónico es que si observas pilas de arena Ujú. reales, no se comportan así. Ok, Sí, dijiste, obvio no es voy a hacer simétrico, un experimento pero... con una pila de arena real. Y claro, no cumple lo absoluto con la distribución de ley de potencias en las avalanchas. Es incorrecto. Perback, por supuesto, tuvo oportunidad de responder a la crítica. Y dijo, casi que lo voy a citar, Ah, dijo, la criticalidad autoorganizada solo se aplica a los sistemas a los que se aplica. eso suena muy autorreferencial. No le importa el hecho de que su teoría no sea relevante para pilas de arena reales. ¿Y qué? Déjenme en paz. Le interesan asuntos más importantes que las pilas de arena. Dice, me están tomando al pie de letra. Estoy hablando de un mecanismo universal para generar leyes de potencia. Y el hecho de que no dependa, que no funcione en arena real, no le interesa. Creo que eso requiere mucho valor. Puedes pensar en la Tierra y en la Tierra girando alrededor del Sol. Ese es un sistema muy complejo. Tienes el núcleo fundido, todo lo que lo rodea, están los océanos, y también está la Luna girando alrededor de la Tierra, lo cual en teoría todo debería afectar el movimiento exacto de la Tierra alrededor del Sol. Pero Newton ignoró todo eso. Solo se Ah, enfocó en un único parámetro, básicamente la masa de la Tierra. Y con eso básicamente pudo predecir cómo la Tierra giraba alrededor del Sol. De igual manera, hay personas que han estudiado esos fenómenos que llegan al estado crítico. En este caso es criticalidad autoorganizada, ya que lo hace por su cuenta. Y lo que descubren es que hay un comportamiento universal donde realmente no importa cuáles son las subpartes. El comportamiento es exactamente el mismo. En ese punto crítico, cuando todas las fuerzas están equilibradas y el sistema se encuentra en ese delicado balance entre estar altamente organizado o estar desorganizado, resulta que casi ninguno de los detalles físicos de ese sistema importa en su comportamiento. Hay un comportamiento universal que es independiente del sistema físico del que estés hablando. El término que se utilizó es universalidad. Y es una especie de ok. milagro. Puedes crear teorías extremadamente poderosas sin involucrar ningún detalle técnico, ningún detalle real del material. Esto significa que podrías tener sistemas que superficialmente parezcan distintos, pero al llegar al punto crítico todos se comportan de la misma manera. Otra cosa que se puede O sea, básicamente te permite aplicar una misma teoría en distintas disciplinas. Y ahorita podríamos intentar ver si lo podemos aplicar a redes sociales. hacer, en lugar de imaginar que esos son árboles, es imaginar que son personas. Y lo que se propaga es Una enfermedad. una enfermedad, ¿sí? Casi Ah, mira, obtienes algo por aquí ya nada lo, en estos puntos lo traslaparon a críticos. la salud. Muchos de estos sistemas caen en lo que se conoce como clases de universalidad. Para llegar allí, algunos necesitan ajustes como los imanes a la temperatura de Curie, o fluidos como el agua o el dióxido de carbono en su punto crítico.
Pero algunos otros sistemas parecen organizarse por sí mismos hacia la criticalidad, como los incendios forestales, las pilas de arena o los terremotos. Pero lo sorprendente es que si logras entender un solo sistema de una clase, entonces sabes cómo se comportan todos los sistemas de esa clase. Y eso incluye los modelos más simples y rudimentarios, como las simulaciones que hemos visto. Puedes modelar sistemas increíblemente complejos con los modelos más básicos. Algunas personas creen que este pensamiento crítico se aplica aún más. En el mundo, hay muchos sistemas que muestran el mismo comportamiento de ley de potencias que vemos en estos sistemas críticos. Está presente en todo, desde la secuenciación del ADN hasta la distribución de especies en un ecosistema y el tamaño de las extinciones masivas a lo largo de la historia. Incluso vemos el mismo comportamiento en sistemas humanos como las poblaciones de las ciudades, las fluctuaciones en los precios de las acciones, las citas de artículos científicos e incluso el número de muertes en guerras. Algunas personas argumentan que estos sistemas y quizás muchas cosas de nuestro mundo también se organizan hasta cierto punto crítico. El hecho de que todos los desastres naturales, como les dicen, inundaciones, incendios, terremotos, sigan distribuciones de ley de potencia, significa que estos eventos extremos son mucho más comunes de lo que se podría pensar según la distribución normal. Si te encuentras en una situación o en un entorno que está regido por una ley de potencias, ¿cómo deberías cambiar tu comportamiento? Si tienes A ver, eventos esto con sería una de interesante. estas distribuciones de potencias, lo que ves la mayor parte del tiempo son eventos pequeños. Y esto puede llevarte a una falsa sensación de seguridad. Crees que entiendes cómo van las cosas, ¿no? Como las inundaciones, hay muchas pequeñas y de vez en cuando hay una enorme. Una respuesta a esto es el seguro. El seguro está diseñado precisamente para protegerte contra los grandes eventos excepcionales que si no serían muy graves. Pero luego está la otra cara de la moneda, que es que la compañía de seguros debe asegurar a la gente. Y su trabajo es particularmente difícil porque deben poder determinar cuánto cobrar para tener suficiente dinero y poder pagar cuando ocurra un gran desastre. En 2018, un incendio forestal arrasó Paradise, California. Se convirtió O sea, o sea, las aseguradoras tienen que administrar este tema de la ley de potencias porque dices, ok, la aseguradora te cubre así las catástrofes más potentes. Pero obviamente la aseguradora reza, implora de que a muchas personas no les suceda la misma catástrofe y se queden sin dinero, ¿sabes? A ver, vamos a ver el ejemplo que proponen. en el incendio más mortífero y destructivo en la historia del estado. Pero la compañía de seguros Merced Property and Casualty no había hecho un plan para algo tan grande. Y cuando llegaron las reclamaciones, simplemente no tenían los fondos para pagar. Así que sin más, la empresa quebró. Pero aunque eventos extremos puedan fundir a algunas empresas, hay industrias enteras que dependen de distribuciones de ley de potencias. Entre 1985 y 2014, la firma de capital privado Horsley Bridge invirtió en 7,000 startups diferentes, y más de la mitad de sus inversiones perdieron el dinero, pero el 6% superior multiplicó su valor más de 10 veces y generó el 60% de las ganancias totales de la firma. Ojo. De hecho, las mejores firmas de capital de riesgo suelen tener más inversiones que pierden dinero. Solo tienen unos cuantos casos excepcionales que muestran un crecimiento extraordinario, unos pocos casos que sostienen toda la operación. En 2012, Y Combinator calculó que el 75% de sus rendimientos provinieron de solo 2 de las 280 startups en las que invirtieron. El capital... ¿Cómo? O sea, básicamente 12 startups se están levantando a Y Combinator, como si fuera el meme del mundo. Carreando a las otras 278. Interesante. De riesgo es un mundo que depende de asumir riesgos con la esperanza de obtener alguno de esos casos excepcionales que superen a todas las demás inversiones juntas. Las editoriales de libros operan de manera similar. La mayoría de los títulos fracasarán. Pero en 1997, una pequeña editorial independiente del Reino Unido llamada Bloomsbury apareció con una historia sobre un joven mago. El nombre del joven, por supuesto, era Harry Potter, y ahora Bloomsbury es una marca reconocida a nivel mundial. Observamos un patrón similar en las plataformas de streaming. En Netflix, el 6% de los programas más populares representa más de la mitad de las horas de visualización. En YouTube, menos del 4% de los videos llegan a alcanzar las 10,000 vistas, pero esos videos representan más del 93% de todas las visualizaciones. Todos estos A ver, ¿cómo? ¿Cómo? A ver.
En Netflix, el 6% de los programas más populares representa más de la mitad de las horas de visualización. En YouTube, Ok. menos del 4% de los videos llegan a alcanzar las 10.000 vistas, pero esos videos representan más del 93% de todas las visualizaciones. O sea que básicamente en YouTube el 96% de los videos no van a tener ni 10,000 vistas. Chat, ¿qué hacemos? Digo, ¿qué hago con mi vida? No se crean. Todos estos dominios siguen el mismo principio que Pareto identificó hace más de 100 años, donde la mayoría de la riqueza va a parar a manos de unos pocos. Todo el juego se define por los raros éxitos arrolladores. Pero no todas las industrias pueden jugar este juego. Si estuvieras administrando un restaurante, necesitas llenar las mesas cada noche. No puedes compensar una serie de noches tranquilas con una noche concurrida que atrae a un montón de clientes. A lo largo del año, las noches concurridas y las tranquilas se equilibran y te quedas con el promedio. Las aerolíneas son similares. Una aeronave necesita llenar los asientos en cada vuelo. No puedes meter 1 millón de pasajeros en un solo avión. Es el número promedio de pasajeros a lo largo del año lo que define el éxito de una aerolínea. Estamos acostumbrados a vivir en este mundo de distribuciones normales y actuar de cierta manera. Sí. Pero cuando cambias a este ámbito regido por una ley de potencia, necesitas empezar a actuar de manera muy distinta. Vale la pena saber en qué tipo de mundo estás o qué tipo de juego estás jugando. Eso es, sí. Debería salir a cámara y decirlo tal cual. Estás a cámara, acabas de hacerlo. Si estás en un mundo donde las variaciones aditivas aleatorias se cancelan con el tiempo, tienes una distribución normal. Y en este caso es el rendimiento promedio, así que la consistencia es importante. Pero si estás en un mundo regido por la ley de potencias donde tus rendimientos pueden multiplicarse y crecer en muchos órdenes de magnitud, podría tener sentido hacer apuestas más riesgosas con la esperanza de que una dé un gran resultado. En otras palabras, se vuelve más importante ser persistente que consistente. Sin embargo, como vimos en el A ver, aquí estoy pensando en esa frase y digo, imaginemos YouTube o Twitter, cualquiera de las dos. Vamos con Twitter, que digo que ahí veo más situaciones así. Imagínense a cualquier VTuber, su favorito, Suoshi. ¿Cuántos posts a la semana sube? Pues ha de subir mínimo 3, máximo 10 a la semana, ¿no? Esos alcanzan una especie de promedio en términos de visualizaciones y de likes, ¿no? Pero en muy contadas ocasiones, los usuarios en Twitter tienen hit tweets. Tweets que llegan a cientos de miles o millones de personas. Entonces, pues también aplicaría en YouTube. O sea, imagínense, mis videos, seguramente en este momento de la vida, mis videos van a llegar, el 90% de mis videos pues van a tener, ¿qué te gusta? 10 visualizaciones, 20 visualizaciones. Pero en algún momento por cuán impredecibles son las redes, es posible que en algún momento yo o algún otro VTuber tengamos un video que diga 100,000 visualizaciones. Puede ser un video, un short. Entonces, las redes sociales, entonces aquí no sé si es un juego de consistencia de consistencia y persistencia o es más una cuestión de arriesgarse un poco más. ¿Cómo lo ven ustedes? Ambos. O sea, yo supongo que sí es ambos, en el sentido de que con la consistencia vas aumentando tu promedio, pero la persistencia eventualmente te da esos repuntes que te dan ese empujón para hacer ese aumento de promedio. Así que en ese sentido uno podría decir, si te sale un hit tweet o un video que es un hitazo,
tendrías que capitalizarlo tendrías que capitalizarlo para atraer más gente. Puede ser, puede ser. Pero ya el tema de cómo capitalices un hit tweet o un hit video, pues es un tema totalmente distinto a lo que estamos tratando a nivel matemático aquí, ¿saben? Segundo juego, los retornos multiplicativos completamente aleatorios te dan una distribución log normal, no una ley de potencias. Para obtener una ley de potencias debe haber algún otro mecanismo en juego. A principios de la década del 2000, Albert Laszlo Barbashi estudiaba el Internet. Para su sorpresa, descubrió que no había una página web normal con un número promedio de enlaces. En cambio, la distribución seguía una ley de potencias. Algunos sitios como Yahoo tenían miles de veces más conexiones que la mayoría del resto. Barbashi se preguntó qué podría estar provocando esta ley de potencias en Internet, así que hizo una predicción sencilla. A medida que se añadían nuevos sitios a Internet, era más probable que se enlazaran a páginas conocidas. Para probar esta predicción, él y su colega Reka Albert realizaron una simulación. Comenzaron con una red de solo algunos nodos y gradualmente fueron agregando nuevos nodos a la red, siendo cada nuevo nodo más propenso a conectarse a los que tenían más enlaces. A medida que la red crecía, surgió una ley de potencias. La potencia era aproximadamente -2, lo que casi coincidía con los datos reales de Internet. Mira eso. ¡Qué divertido! Es muy satisfactorio. Esto también va a distribuir una ley de potencias. Una de las ideas es que esto podría aplicarse a individuos o incluso a empresas. Si es más probable que tengas A ver. más éxito, seas más conocido de lo conocido o exitoso que ya seas, vas a experimentar este tipo de efecto desmedido donde unos pocos terminan dominando las distribuciones. O sea, o sea que sí, Internet y las empresas en sí son también leyes de potencias, porque pues, nada más piensa en Internet. ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que haces cuando te metes a Internet? ¿Te metes directamente al URL o te metes a Google para encontrar la página? Entonces, entonces en el caso, entonces ahí podríamos preguntarnos, los sistemas donde hay hubs o puntos centrales, ¿se podrían considerar leyes de potencias? Porque también lo podrías aplicar al tema de los aviones. O sea, imagínate, piénsate en el aeropuerto más concurrido, en los aeropuertos más concurridos del mundo. Llámese, no sé, el de Nueva York, el de Dallas, el de Dubái. Esos reciben muchísimos vuelos al día de todos los países, de muchísimos países alrededor del mundo. Mientras que no es lo mismo tu aeropuerto regional que nada más tiene un puñado de vuelos a un par de ciudades. Entonces también el tráfico de los aviones es una ley de potencias, porque el hecho de que haya hubs o zonas focales o centrales, pues inherentemente te lleva a esa distribución exponencial. No sé cómo lo ven ustedes. Tacos dice, pero hacer un hit video es de los más sencillo. ¿A poco sí? Pues pásate el trucazo, por favor. Me pregunto si parte de la conclusión es que si estás participando en un juego dominado por la ley de potencias, es mejor que hagas lo más que puedas lo más pronto posible para beneficiarte del efecto bola de nieve. O sea que necesito arriesgarme más. Chat, ¿cómo me arriesgo más? Sí, supongo que es una buena idea, aunque no sé si puedas controlarlo. A los seres humanos nos gusta pensar Me acaba de responder, o sea, de que puedes intentarlo, puedes, pero una cosa es intentarlo y otra cosa es capitalizarlo, como dice. que somos algo especial y que de alguna forma, porque somos inteligentes y con libre albedrío, podemos escapar la providencia de las leyes, de la física en cuanto a orden y organización. Pero creo que probablemente no sea el caso. Si ves el número de guerras mundiales y haces una medida burda de qué tan grande es la guerra mundial según cuánta gente muere, lo cual es un poco macabro, pero en fin, vas a descubrir que también sigue una ley de potencias, prácticamente idéntica a la que encuentras en las caídas del mercado de valores. Si el mundo está moldeado por leyes de potencias, parece que nos encontramos en un estado crítico, donde 2 granos de arena idénticos, 2 acciones idénticas,
pueden tener efectos muy diferentes. La mayoría de las cosas apenas causan efecto, pero unos pocos eventos excepcionales eclipsan al resto, y creo que esa es la lección más importante. Si decides adentrarte en áreas regidas por la distribución normal, puedes prácticamente garantizar resultados promedio, pero si eliges áreas regidas por leyes de potencias, el objetivo no es evitar el riesgo, sino hacer apuestas inteligentes repetidas. La mayoría fracasará, pero solo necesitas un éxito descomunal para compensar a los demás. El tema es que, de antemano, no puedes saber cuál apuesta será exitosa porque el sistema es extremadamente impredecible. Podría ser que tu próxima apuesta no resulte, podría funcionar un poco o cambiar tu vida por completo. De hecho, hace unos 3 años estaba leyendo un librito y había una frase que decía algo así como que una idea podría transformar toda tu vida. Así que justo debajo escribí enviar un correo a Veritasium. Un par de días después le escribí un correo a Derek que decía: ¡Qué bonita soy historia! Casper, estudio física y puedo ayudarte a investigar para tus videos. En 4 semanas no recibí respuesta. Estaba muy triste y solo quería olvidarlo y seguir adelante. Pero un par de días después recibí una respuesta. Decía: hola Casper, por ahora no podemos ofrecerte una pasantía, pero ¿qué te parecería investigar, escribir y producir un video como freelancer? Eso hice, y así fue como comencé en Veritasium. Qué bonita historia esta del final, ¿eh? Hola, solo... No, pues sí, chat. Entonces, efectivamente, esto de la creación de contenido se podría decir que es una ley de potencias, al menos cuando empiezas. Cuando empiezas, es una ley de potencias donde tienes que persistir más que consistir. Y ya después, conforme vas llegando a esos valores grandes, te tienes que mantener la consistencia. ¿Qué opinan ustedes? Existen 2 caminos a la fama, dice Tacos. ¿A poco sí? Si quieres, ahorita discutimos eso. Ay, Dios. Qué perfecto. Muy buen video.